de la militancia peronista, porque hoy es el cumpleaños ¿de quién? De doña Alicia Bonastre de Meixner, mi mamá. ¿Qué tal? Que cumple nada más, como buena peronista que es, nació el 17 de noviembre, pero de 1930. Así que está cumpliendo 95 años, doña Alicia. Feliz cumpleaños. Alicia, feliz cumpleaños. Qué grande. Y como contaba, hablábamos recién con Martín Barrio Nuevo, él nació prácticamente unos días después unos días antes del golpe. Nos contaba como a los 15 días su padre terminó preso cuando él tenía 15 días de haber nacido y todavía no se producía el golpe. Pero lo tengo en línea alguien que vivió, no voy a decir desde el nacimiento de Perón, pero sí, de la década del 70 la vivió ya siendo un militante adulto y nos puede contar de aquel 17 de noviembre del 72. Lo tengo en línea, don Aldo Dusdevich. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, un gusto hablar con vos y con tu audiencia. Bueno, viviste los días gloriosos y trágicos de los 70. Sí, el 17 de noviembre yo creo que es el día más feliz o el día de gloria. Y es comparable, yo calculo que es el 17 y el 11 de marzo, después El del 11 de triunfo marzo. de Cámpora, claro. Pero bueno, el 17 es el retorno, el regreso de Perón después de 18 años que había sido, digamos, impedido había partido al exilio y había sido impedido a su regreso. Recordemos que en diciembre de 1964 Perón intentó, estando Ilia de presidente, intentó volver a la Argentina, pero fue detenido su avión Contanos un poco la historia esa, porque es de truculenta, el famoso avión negro, ¿no? Todo el mito que se creó, la expectativa por el viaje, la llegada que no fue. ¿Cómo fue eso de la experiencia de los 60, Aldo? A ver, lo del avión negro era digamos, un mito urbano, puede ser, ¿no? Que el mismo peronismo, entre tantas cosas que hacía la resistencia, se encargaba de agrandar como mito, ¿no? Porque, bueno, de pronto, si en una ciudad como Corrientes o como de noche se escuchaba un avión, y bueno, era suficiente ponerle el título de que era el avión negro que venía Perón ahí, Que quién en lo cualquier sabía, ¿no? momento llegaba Y, Perón. claro, ¿y por qué era negro el avión y no de otro color? Bueno, claro, era negro porque andaba de noche, el Sí. avión no se iba a ver, entonces iba a aparecer de sorpresa, digo, eso fue parte de un folclore, ¿no? Que tan Claro, típico pero del de un folclore peronismo. que, digámoslo, y corregime si me equivoco, tiene que ver también lo de enero y la noche nocturno con la clandestinidad y con la prohibición absoluta de nombrar al peronismo, de aquel famoso Claro, decreto de claro, Aramburu y claro. Rojas, ¿no? Este, Todo era entonces clandestino. sí, todo era, sí, hay toda una etapa, digamos, que va del 55 por lo menos al 63, 62, 63, muy fuerte, la resistencia peronista, donde, bueno, todas estas cosas circulaban, incluso había hasta, que les tocaba cerca a ustedes, había hasta planes o cosas que se decían de bajar con una fuerza militar o una suerte de invasión desde Paraguay, digamos, pasando a Formosa, Chaco, y también se decía lo mismo, planes de bajar desde Bolivia. Bueno, era parte de eh, esa, yo digo que siempre que la resistencia peronista fue un acto cultural, básicamente, porque de lo que se trataba con el decreto 4161 era de desperonizar la cabeza de la gente, ¿no? Entonces, esto incluso se había tomado desde el ejemplo de la desnazificación de Alemania, ¿no? Entonces se prohibió nombrar la palabra Perón, peronismo,
el uso de los símbolos como el escudo, la BP, bueno, digo, La los marcha, cuadros, la Evita. marcha, obviamente. eh, Había una persecución, digamos, eso yo digo siempre, digo, por ejemplo, algo que es tan común como encontrar ese famoso cuadro, esos cuadros de Perón y de Evita en la cocina de una casa humilde, de un barrio, de cualquier barrio del país. eh, eso, Eso era un delito penal, Sí, pues. estaba penado por el decreto 4161. Entonces esa gente estaba ejerciendo resistencia. Bueno, todo esto fue creciendo, digamos, y se fue manteniendo viva la llama del peronismo. Pero Y en el perdón, año te 60, interrumpo, sí, dale. Aldo, porque lo conversábamos también, porque ahora viviendo esta época, y ojalá que siga así, ¿no? De paz y seguridad, por lo menos en términos políticos, que vivimos desde el regreso de la democracia, parece difícil y los jóvenes especialmente no se hacen una idea de lo que era eso y del riesgo que corrían, no los militantes jóvenes solamente, sino las familias, como vos decís, tu mamá, tu abuela, que Claro. dejaban ese cuadro de Perón o de Evita, sabían muy bien lo que les podía pasar, y era grave, por tener ese cuadro de ese dirigente, de ese líder tan querido, o de la figura de Evita tan querida también. Y era un riesgo enorme el que corrían esas familias. Exactamente, exactamente. Por eso, bueno, yo digo, esto no es muy no se ha difundido mucho, no es muy conocido, pero además, en concreto, cuando Frondizi aplica en el año 61, 62 el plan Coninte, hay 5.000 presos, 5.000 presos fueron a parar a las cárceles de gente peronista por la Sí, pues. aplicación del plan Coninte. Una, yo siempre comparo esa cifra, porque digo, esos 5.000 presos los comparo con los del año 73, que cuando llega Cámpora al gobierno se liberan los presos políticos, y lo que se liberaron en el 73 fueron 400 más, ¿no? Digamos, la cifra no pasó de los 400. Y sin embargo, en los 60 había 5.000. Y esto en general es algo que la historia, digamos, la historia de esto no está escrita todavía, se la han negado, y porque básicamente esa gente que iba presa durante el Conintes eran los Juan Pérez del barrio, o sea, gente muy humilde, no había allí ni escritores, ni jóvenes pertenecientes a clases acomodadas, sino que era gente, eran trabajadores, Bien de digamos, base. dirigentes gremiales, bien de base, o gente de las barriadas, digamos, que estaban haciendo la resistencia del peronismo, ¿no? Y bueno, todo eso va a mantener viva la llama del retorno de Perón. Fíjate vos, 17 años, no había los medios de comunicación que hay ahora, no había todo era por carta, o Perón ya después en algún momento empezó primero a mandar discos de pasta, venían los discos Sí, en señor. un tocadisco, ese disco traía la voz de Perón, después ya cuando la técnica lo permitió, venían las cintas, los grabadores Geloso, y yo recuerdo, bueno, nosotros teníamos grabador Geloso que ya es objeto de museo, ¿no? Sí, Porque pues. uno los puede ver en los museos, eso, de cinta abierta, Cinta abierta, un rollo y de ahí cinta está, marrón. exactamente. Este, y con ese grabador nosotros recorríamos los barrios y hacíamos reunioncitas pequeñas de Claro, dos, tres porque familias para... se esperaba contarnos ansiosamente el mensaje grabado que mandaba Perón desde Madrid, ¿no? Dando o Exact, dando instrucciones o exactamente, haciendo análisis político o dando instrucciones políticas concretas para la militancia. exactamente. Así que bueno, y como decía al principio, eh, Ilia, que sube en 1963 con la proscripción del peronismo,
pero se plantean que es un gobierno democrático, qué sé yo, que las libertades están dadas. Entonces, bueno, Perón dice, bueno, si hay democracia en la Argentina y se hace, digamos, el intento de venir a la Argentina y es por pedido de la Cancillería Argentina, la dictadura, la dictadura brasileña no le permite a Perón, al avión, porque lo hacen volver, era un avión de Iberia, lo hacen volver a Madrid, a Perón Sí, con porque sus recordemos compañeros. que mientras en la Argentina se había recuperado parcialmente, aunque sea la democracia, Brasil tenía gobierno militar, o sea que... Exactamente. Y bueno, así que eso es el año 64, habrán de pasar todavía 8 años más, para que finalmente el 17 de noviembre de 1972 Perón pueda regresar a la Argentina. Lo hace durante digamos, todavía está la NUCE. ¿Cómo se gesta Está, toda esta historia de aquella salida política, la amenaza a Perón, el no le va a dar el cuero, ¿te acordás? Con el sí, lucha sí. y vuelve y toda Claro, la mitología hay, esa peronista. hay todo un proceso como, como es todo en la historia, no es solamente el momento, que el momento es la foto, sino que hay que ver la película, ¿no? Pero hay todo un proceso, primero de decaimiento, digamos, de Onganía, que sube en 1966, sube con dos objetivos. El primero es durar el tiempo que sea necesario hasta que Perón se muera en el exilio, y muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Decían. Y lo segundo era evitar que en la Argentina se instale la guerrilla, que era un hecho, digamos, que se estaba propagando por Latinoamérica. Bueno, fueron las dos cosas que Onganía cumplió, pero al revés, exactamente al revés, porque fueron las dos cosas que pasaron, que se instaló la guerrilla en Argentina y que finalmente Perón regresó. Entonces se va a dar todo un proceso de desgaste de la dictadura, primero con el año 69, con lo que va a ser los conflictos que empiezan en Corrientes y Resistencia, después en Rosario, y después va a ser el Cordobazo, todo esto en mayo de 1969. Bueno, después Perón va haciendo un juego de acorralamiento a la dictadura, y lo que hace muy inteligentemente el general es empezar a reunir todas las fuerzas políticas que habían sido adversarios o enemigos, ¿no? Como el frondicismo, el radicalismo, toda la dirigencia política Perón toma contacto con toda esa dirigencia política y gesta primero lo que se llama la Hora del Pueblo, que es una reunión, digamos, de todos los líderes políticos, de todos los partidos, para presionar por la salida electoral. En simultáneo, digamos, en el año 70, Rucci asume como secretario general de la CGT, y en su primer discurso dice, bueno, mi función acá, mi misión como secretario de la CGT es luchar para el retorno de Perón a la Argentina. Y esto, y Esto él ya ahí año, te interrumpo, te un paréntesis también. Es la primera vez, corregime si me equivoco, que también Perón tiene un dirigente al frente de la CGT, un dirigente de su absoluta confianza, digamos, y que le iba a ser leal, bueno, lamentablemente hasta su muerte, ¿no? exactamente, es un hombre que no era, digamos, Rucci venía de la UOM, pero no era el secretario general de la UOM, el secretario general era Lorenzo Miguel, pero sí era un dirigente joven, muy aguerrido, muy peronista, que cuenta, digamos, con el aval de Perón para asumir esa Secretaría General de la CGT, y a partir de allí, digamos, dirigir todo una serie de luchas en vistas de seguir debilitando la dictadura y preparando el terreno para la llegada de Perón. Luego
a partir del 70 también ya van a empezar a aparecer los grupos armados, el grupo Montoneros, el grupo FAP, FAR, y eso también va a ser un elemento, digamos, de lucha de lucha activa contra la dictadura, más que empiezan a surgir todos los agrupamientos juveniles y digamos, y una peronización progresiva de los sectores universitarios, que hasta los años 69. Que 68, digámoslo 69, también, y disculpate, interrumpo de nuevo, Aldo, la formación de los grupos tiene que ver también, y ahora retrospectivamente, por ahí mucha gente no entiende el uso de la violencia y la justificación de la violencia, con la absoluta proscripción de los partidos políticos y absoluta proscripción del peronismo, ¿no? Exactamente. Estábamos en dictadura. Esta dictadura venía ya desde 1955. La violencia había sido desatada, digamos, contra el peronismo ya el 16 de junio de 1955 con el bombardeo a Plaza de Mayo. Después tuvieron los fusilamientos de Valle y de José León Suárez. Luego toda la represión del Plan Coninte. Todo eso fue creando un clima de una violencia de arriba que iba a ser respondida por una violencia abajo, así se decía, ¿no? Bueno, todo esto va creando una situación. Onganía acá lo separan del gobierno, los propios militares. Sube Leviston durante poco tiempo y finalmente asume Lanusse como era el hombre fuerte del ejército en ese momento. Y Lanusse tiene, digamos, su idea en la cabeza de decir, bueno, vamos a dar eso fue también, y vale la pena por ahí aclararlo, Aldo, las internas de las Fuerzas Armadas, del antiperonismo argentino, entre un militar de ultraderecha como Onganía, después alguien de la derecha nacional como Leviston, que hasta lo tuvo Aldo Ferrer de ministro, y después la vuelta de los militares liberales con Lanusse, ¿no? Claro. Sí, hay toda una, digamos, y Perón también tenía jugaba sus cartas, digamos, en esa interna. Jugaba sus cartas en la interna militar también. Entonces, esto lo dice Lanusse en su libro de memoria. Dice, en 1972, dice, Perón tenía todas las cartas, todas las posibilidades sobre la mesa. Desde ganar la elección, que fue lo que hizo, a dar un golpe militar, a una insurrección popular, a la guerrilla, todo eso lo venía manejando Perón para acorralarnos y lograr, digamos, una salida electoral. Así que Lanusse da una salida, fija fecha para elecciones, pero pone una cláusula tramposa que dice que aquellos que no estén en el país antes del 25 de agosto no pueden ser candidatos. Un decreto dedicado puntualmente a Perón. Exclusivamente para Perón. Exclusivamente para Perón. Entonces, allí viene, digamos, esta cosa. Luego, incluso Lanusse hace un discurso que dice, bueno, no me digan que no viene porque no le da el cuero. Famosa, casi una, esto, digamos, no casi, una provocación absoluta a Perón, claro, ¿no? Era una provocación, pero Perón seguía jugando sus cartas, incluso haciendo entrar en alguna, digamos, de a rato negociaba, había un embajador que se llama Silveira, el embajador de España, de Lanusse en España, que las malas lenguas cuentan que fue tantas veces a verlo a Perón, Silveira, que después terminó peronista, ¿no? Era el embajador de Lanusse, pero después terminó convencido, haciéndose peronista, de ir a negociar con Perón. Pero bueno, Perón... Bueno, eso se decía también de prácticamente todos los dirigentes y las personas que conocieron a Perón, y la gran seducción, el carisma que tenía, que
casi nadie resistía a tener una conversación con Perón, y menos varias, y no quedar absolutamente seducido por la personalidad de Perón, y hasta asumiendo ideas que a lo mejor antes no tenía, ¿no? No tenía, exactamente. Sí, 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 hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto. Pero bueno, lo importante es que Perón viene a la Argentina y viene con un mensaje de paz y viene con un mensaje de unidad de los argentinos, ¿no? Que si eso se hubiese, si no, si la biología no nos hubiese conspirado en contra y Perón hubiese podido terminar su mandato, eh, creo firmemente que hoy la Argentina sería otra, porque Perón lo que logra, digamos, fíjate vos que él llega el 17 de noviembre, ya 18, el 19 de noviembre, 2 días después, se produce el famoso abrazo, la famosa reunión Perón-Balbín, luego habrá una gran conferencia con todas las fuerzas políticas en el restaurante Nino. Eh, Todo esto, digamos, que Perón traía en la cabeza de plantear un proyecto nacional, un modelo argentino en el cual poner todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo, por lo menos en grandes lineamientos, y luego que cada uno, digamos, haga lo suyo, se dispute la elección, digamos, pero al modelo, al esquema de lo que él había visto en Europa y en naciones desarrolladas, Claro, donde tenía ideas, como siempre, lo comentábamos recién en la primera mitad, ¿verdad? Como el tipo en el 45 interpretó perfectamente el mundo del final de la Guerra Fría, que ya se ve, él la vio venir y planteó la tercera posición, 1 o 2 años antes de que se concrete formalmente a nivel internacional, y en los 70 también su discurso ecologista, la advertencia sobre el riesgo climático, ahora que está de moda, él era un adelantado. Y entender también el mundo que estaba en plena descolonización, que hoy tampoco entendemos, ¿verdad? Que la mitad del mundo estaba peleando con las armas sí, por sí, su liberación, ¿no? dejar de ser colonia, Sí, claro, pues. claro. Este, y bueno, digo, todo eso, yo siempre digo que para mí el último Perón es el Perón de la sabiduría, es el Perón de la madurez, el hombre que llega descarnado y dice, transemos nuestras diferencias, paisano, y buscar el acuerdo, que evidentemente lo logra, ¿no? Y así llega luego que de la elección del 11 de marzo, Ahora Cámpora va a te renunciar. interrumpo Sí, antes, ¿cómo en la anécdota, vos que conocés tanto, investigues tanto en detalle y que viviste también esa época, cómo se gesta ese famoso charter, el del avión que ahora sí llega y con todas personas de la farándula, con personas de primera línea de la política, con argentinos relevantes? ¿Cómo se arma ese regreso glorioso prácticamente de Perón? sí, ahí lo que se va a hacer es, yo digo que tiene dos finalidades, ¿no? En primer lugar, darle un marco mucho más amplio al regreso del general, que no venga con una pequeña comitiva de partidarios nada más, sino que además de la dirigencia peronista, la dirigencia sindical, van a estar, como vos decías, artistas, deportistas, gente de ciencia. Digo, hay un grupo, bueno, son 140, 150 pasajeros que vienen en el avión, y que tienen dos objetivos. El primer objetivo es darle un marco amplio y el segundo objetivo, además, es una suerte de protección, porque eh, había algunos intentaban, digamos, amenazar o asustar diciendo que el avión, iban a voltear el avión. Entonces, voltear un avión con 150 personalidades para Ya matar a Perón, no era lo mismo. ya
claro, ya ¿Y eso era una tuvo locura. visos de realidad? ¿Alguien realmente en las Fuerzas Armadas pensó en hacer eso? Mire, yo no sé, digamos, no hay ningún elemento que diga que hayan pensado hacerlo. Lo que Ujú. sí está, y yo he recogido, digamos, por las fuentes de la época, que en ese entonces Macera, que era contraalmirante, hacía circular la versión off the record, como se hace siempre con los periodistas, diciendo no llega, el avión lo volteamos, bueno, así, pero eso uno nunca sabe si eso tenía algún viso de realidad o solamente era La amenaza, la amenaza para evitar que Perón llegue, ¿no? claro. Y para repetir esta cosa de que baje en Uruguay o que baje en Brasil y se vuelva a Madrid. Pero bueno, finalmente Lanusse no quería saber, estaba, digamos, él era el presidente y no que hubiese pasado un hecho de esto lo hubiese convertido en el peor criminal de la historia y tampoco era su idea. Es más, Lanusse tenía hasta su aspiración de ser candidato a presidente, ¿no? Cosa que no, que Perón un poco lo alentó y lo hizo entrar en ese juego, en un juego de truco donde había un general con tropas, pero con pocas ideas, que era Lanusse, y un general sin tropas, pero con mucha habilidad y muchas ideas, que era Perón, ¿no? Es el juego de ajedrez que se estaba dando. Y bueno, acompañado de esta delegación, toca tierra el avión a las 11:10 del día 17 de noviembre. Ese día había amanecido lluvioso y el gobierno había rodeado Ezeiza con una fuerza de 35.000 soldados, ¿no? 35.000, ¿qué tal? Para 35.000 soldados había cifras oficiales que dieron ellos, rodeando Ezeiza para evitar que la gente llegue hasta Ezeiza. Y se había habilitado solamente una pequeña cantidad de personas, no más de 200 o 300, que pudieran estar en el aeropuerto, pero con autorización, digamos, militar, y todo lo demás estaba cercado. Entonces, digamos, lo que se recuerda de esta jornada, lo épico, lo trascendente y lo épico fue el cruce del río Matanza, ¿no? El río Matanza, si uno va para Ezeiza o lo ve, ve del Google Map, lo ves a Ezeiza, se ve que, digamos, Ezeiza está desde la capital hacia el aeropuerto, está el río Matanza y otros arroyos, prácticamente está rodeado. Y hay muy pocos puentes, aún hoy hay muy pocos puentes que cruzan esos arroyos. Entonces, esos puentes estaban bloqueados por el ejército, lógicamente, y lo que hacen los manifestantes es encarar por campo traviesa y buscando, digamos, la forma de esquivar los puentes y acercarse al aeropuerto a través del campo. Bueno, y ahí es donde en distintos puntos del río Matanzas se cruza ese río, que es un basural, un barrial con el agua hasta la cintura, pero lleno de barro abajo, y cruzan al otro lado, y bueno, ya cuando se cruza al otro lado y se sigue caminando por el campo, ya empiezan, estaba la zona de la motorizada, los carriers, los tanques que empiezan a disparar con balas de plomo, pero al aire, y bueno, y en ese momento, digamos, unos minutos, un tiempo después, la gente ve que baja el avión, así que ahí se canta la marcha peronista y gracias a Dios es una jornada épica, heroica, pero sin muertos, no hay. Sí hubo algunos Eso hay que heridos, eso hay que reconocerle a Lanusse, ¿no? Que como vos decías, ya sea por su prudencia política, por sus ambiciones, no usó la violencia en sí, ese momento, por lo no menos. usó, no hubo, digamos,
lo que hizo fue, por eso, desplegar un dispositivo tan grande como para amenazar, digamos, como para que nadie se le anime a ese, y bueno, generar allí un desequilibrio de fuerzas, digamos, pero evitó, eso hay Bueno, y que reconocerlo. ahí se produce la foto, la famosa foto icónica esa del paraguas, Rucci con el paraguas, Perón, Exactamente. Abal Medina al lado. Abal Medina al lado, y Perón que no, el peronismo había comprado una casa en Vicente López para que el general se aloje allí, pero no lo es decir, bajan y va al hotel que había en Ezeiza, había un hotel que creo que todavía está, no sé, eh, pero allí se produce también una suerte de tironeo porque no lo dejan salir del hotel a Perón, ¿no? Esto ya la policía, los militares tienen cercado el hotel, allí hay momentos de mucha tensión donde finalmente en la madrugada del 18 hay como una atropellada, por así decirlo, de que Perón sale y sus acompañantes salen del hotel y incluso hay un comisario que saca un arma apuntándole a Perón y hay quienes se le interponen y le hacen bajar el arma a ese loco. Y bueno, y allí puede salir Perón Estaba y llegar, por fin en la Argentina sí, rodeado de su pueblo. rodeado de su pueblo, que llega, esto yo es uno de los momentos más lindos. Yo no fui a Ezeiza porque nosotros en ese momento estábamos encuadrados dentro de la organización Montonero y Montonero había dado la orden de que no había que ir a Ezeiza, había que acuartelarse para tomar las ciudades, no sé, un delirio, Delirio típico de Montonero. sí, un delirio típico de Montonero. Nosotros yo estaba en Pergamino, éramos 5 los del grupo Montonero allí, ¿no? Entonces nos daban la orden de que teníamos que tomar la ciudad por 24 horas. Están Imagínate vos, locos. cinco Sí, sí, pibes sí, sí. en una ciudad de 70, 80 mil habitantes que tenía en ese momento. Bueno, así que nos perdimos y nosotros después empezamos a hacer manifestaciones ahí en la ciudad, actos relámpagos, qué sé yo, pero no fuimos a Ezeiza por esta Por esa orden. orden. Qué Pero lástima. sí al otro día nos fuimos todos a Vicente López, y bueno, ese fue uno de los momentos más hermosos que vivimos en esa época, porque pasaron por allí, por esa cuadra, más de 100.000 personas, el barrio estaba de bote a bote, ¿no? Y bueno, y ahí esperábamos, es decir, cada tanto Perón se asomaba por la ventana a saludar, eh, nos quedábamos a la noche haciendo fogones, a la mañana cantábamos, yo me acuerdo de eso, que cantábamos, Buenos Donaldo, días, general. Sí, se me se terminó terminó el el tiempo, tiempo. lamentablemente. Voy para seguir hablando 3 horas. Otro, Muchísimas gracias. Lo vamos a gracias hacer a de vos, un nuevo, quédate abrazo. tranquilo. Muchísimas gracias. Un Un abrazo, gusto. chao, chao. Aldo Usdeich en Al Caer la Tarde. Y de nuevo digo, feliz cumpleaños para mi mamá, doña Alicia Bonastre.